Koldo Echevarría, buenos días. Muchas gracias por atenderme la llamada de Sociable.es. ¿Qué tal? Buenos días, gracias a vosotros. Te quería preguntar, Koldo, hace unos días escribías un artículo en un periódico económico que ponías de manifiesto que en una crisis como la que estamos viviendo, tan inesperada, puede hacer caer empresas eficientes y productivas. ¿De qué manera ayudar a estas empresas que pueden resultar injustamente perjudicadas por la crisis? Bueno, yo creo que efectivamente es una de las paradojas de la crisis, ¿no? Que en principio parece como si la crisis impacta más sobre las empresas peor gestionadas, más ineficientes, pero en el contexto en el que estamos hay empresas que han invertido en innovación, que están aproximándose a mercados externos, que tienen cadenas de valor muy eficientes, que por las características de esta crisis pueden verse castigadas, digámoslo así, injustamente. Creo que en ese sentido tener políticas que se fijen en este segmento, que normalmente estamos hablando de empresas de tamaño mediano, muy volcadas a innovar, con mercados exteriores importantes. El fijarse en estas empresas, que han sido de hecho un motor de la recuperación de la anterior crisis, es importante. Yo diría que hay varias medidas críticas en este sentido. En primer lugar, mantener la liquidez y facilitar el acceso al crédito a través de toda esta línea garantizada a través del ICO es importante, pero tener un énfasis especial. Sostener también, yo diría, la inversión en innovación con medidas específicas, con políticas específicas que les ayuden a innovar y probablemente también darles algunos apoyos con la finalidad de reorientar sus cadenas de valor. Es posible que en estos casos estemos hablando de empresas que tengan que hacerse menos eficientes como consecuencia de no poder aprovechar las cadenas de valor en las que han invertido. Yo tanto en una línea de financiamiento para liquidez, de sostenimiento de la innovación o de la replanificación de cadenas de valor, abriría líneas específicas con un foco además en medianas empresas. En ese contexto, la responsabilidad social corporativa puede ser un arma, ¿no? Una herramienta para combatir esa crisis. Sí, yo creo que, y lo estamos viendo cómo las empresas están ampliando su propuesta de valor para resolver problemas que están relacionados con la pandemia. Y es muy notable, y esto va mucho más allá, digámoslo así, de la vieja responsabilidad corporativa, que era algo como que quedaba al margen de la actividad empresarial. Hoy estamos viendo cómo pues Inditex, por ejemplo, pone su cadena logística al servicio de la traída de insumos sanitarios o cómo Repsol está produciendo gel con sus capacidades propias o cómo SEAT también con sus capacidades industriales está construyendo respiradores para los hospitales. Esto va mucho más allá de la responsabilidad social tradicional. Significa ampliar un poco la propuesta de valor hacia necesidades que hoy son relevantes. Y la verdad, en fin, he puesto 3 ejemplos, pero hay otros muchos que se pueden poner, de empresas también de servicios, del sector educativo, que está poniendo a disposición del público conocimiento a través de un innumerable volumen de conferencias, webinars, masterclass. Todo esto es un esfuerzo, yo creo, interesante. De hecho, estamos trabajando en una investigación para identificar todo este conjunto de acciones e incluso cuantificar su valor. ¿Puede ser esto una de las cosas o quizá de las únicas cosas positivas que esta tragedia ha traído, ver ese ejercicio de responsabilidad colectiva? Sin duda, creo que sí, creo que esto es correcto. Hace poco también los colegas del Instituto de Innovación Social de SADE han hecho una encuesta a las personas, a un buen número de personas para relevar un poco cuáles han sido sus sentimientos durante la pandemia y durante el confinamiento. Y es destacable, por ejemplo, que los jóvenes, que como sabemos son un colectivo que no está impactado fuertemente por la enfermedad, están percibiendo su confinamiento como un acto de solidaridad con el conjunto de la sociedad. Y creo que lo expresan con gratitud y con cierto orgullo. Y es muy interesante el concepto, porque creo que bueno, pues estas situaciones son capaces de sacar cosas buenas que tenemos y eso sobre todo se expresa en valores de
de este tipo. Espero que la sociedad pues, lo tenga presente y lo valore, ¿no? Del mismo modo que valora el trabajo de los servidores públicos que están arriesgando sus vidas, ¿no? Por salvar las vidas de los pacientes que acuden a los hospitales. Esto es muy notable y creo que nos debe hacer reflexionar y replantear algunas prioridades. Hablábamos antes del panorama negro que se cierne en el ámbito económico. ¿Te preocupa que en los próximos meses haya una descapitalización del talento en las empresas? Es uno de los grandes riesgos que normalmente trae como consecuencia una crisis de este tipo y constituye un gran error. Es decir, no ser conscientes de lo importante que es el talento como parte del capital de cualquier empresa y dejar de invertir en él, sabemos que es pan para hoy, hambre para mañana. Las empresas tienen que continuar invirtiendo en talento, invirtiendo, por ejemplo, en formación, pero también en remunerar adecuadamente a las personas con más talento. Esto es un poco, sin embargo, contraintuitivo, porque cuando se está en un contexto de este tipo, se trata de recortar y hay cosas que son relativamente más fáciles de recortar y este tipo de cosas lo son. Pero no es en general una buena idea. Lo que sabemos, por ejemplo, de estudios que se han hecho después de la crisis anterior, es que las empresas que han continuado innovando y que han sido capaces de mantener ese esfuerzo, haciendo sacrificios en otros ámbitos, son las que han salido antes de la crisis y han sido capaces, además, de salir fortalecidas de la crisis. Sin embargo, las empresas que han enfatizado única y exclusivamente la eficiencia, no necesariamente son las que han acabado mejor paradas de todo este proceso. Todo también, obviamente, depende del sector, depende de en qué medida el sector está afectado pues, por disrupciones que ponen el acento en la innovación, y eso es hoy bueno, pues el pan nuestro de cada día de muchos sectores de la economía. Y además estas tendencias se van a acelerar como consecuencia de la crisis. Te referías antes a la educación. Ahí hay también un gran desafío, ¿no? La reinvención del modelo educativo, la educación universitaria. ¿Cómo ves el futuro ahí? Bueno, de nuevo, este es un gran tema que esta crisis ha puesto sobre la mesa. Y yo creo que en sentido positivo. Creo que ser conscientes del abanico de tecnologías que están disponibles para la educación y utilizarlas con el máximo partido es algo que estamos haciendo como consecuencia de esta crisis. Pero tengo que decir, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros habíamos realizado una inversión muy importante en tecnologías digitales y habíamos elaborado programas de carácter híbrido. No hemos elaborado programas solamente online, sino que hemos apostado por un modelo híbrido de trabajo online, pero también de trabajo presencial. Y toda esta inversión nos ha ayudado muchísimo a poder hacer una transición muy rápida para que nuestros estudiantes puedan seguir trabajando con relativa normalidad. De hecho, como institución universitaria, el énfasis lo hemos puesto desde el principio en ser capaces de mantener en la medida de lo posible la excelencia de nuestra educación. Y realmente toda esa inversión que habíamos hecho la hemos podido aprovechar porque muchos de nuestros profesores estaban entrenados en este tipo de docencia y nos hemos podido trasladar rápidamente. Y no solo los profesores, también hemos convertido nuestra prueba de acceso a un modelo online de forma relativamente rápida, porque es algo en lo que veníamos trabajando y nuestros servicios de admisiones o de carreras están trabajando también a través de fórmulas online. Mi consideración aquí es que vamos a ver desarrollarse todo esto. Y en beneficio además de la eficacia educativa. Las evaluaciones que nosotros tenemos y que están disponibles nos dicen que los modelos híbridos son mucho más eficaces desde el punto de vista del aprendizaje. Y en ese contexto que viene, ¿no? Que se avecina, ¿crees que será necesario apoyar el talento, reforzarlo con becas, con mayor ayuda? Absolutamente. Creo que ese es un gran desafío. Nosotros ya habíamos planificado un crecimiento de las becas de aproximadamente un 15% para este año, antes de la crisis, y vamos a incrementarlo a partir de ahora. Estamos pendientes de hacer la revisión de los recursos disponibles, pero nuestra
intención es hacer crecer las becas probablemente un 20% más si los recursos nos llegan. Es más, queremos hacer un esfuerzo pues, con aquellos estudiantes que ya están enrolados con nosotros, pero cuyas familias pueden pasar por dificultades, y también estamos trabajando por acceder a estudiantes del resto de España con ofertas específicas de becas que puedan permitirles estudiar con nosotros. Esa de aproximadamente beca al 10% de los estudiantes, y nos gustaría que en el curso de los próximos años poder becar hasta un 30%, por lo tanto multiplicar por 3 el número de estudiantes becados. En los últimos años, Koldo, se ha hablado mucho de cambio climático, de la lucha contra el cambio climático, de los objetivos de desarrollo sostenible, de la Agenda 2030. ¿Crees que el COVID-19 ha desplazado ese foco o al revés? ¿O es más necesario que nunca para salir de esta situación? No, yo creo que es más necesario. Creo que hay una conexión muy fuerte entre los temas de sostenibilidad y el propio COVID. Creo que la amenaza de una pandemia se extrema como consecuencia del conjunto de vulnerabilidades que tenemos en el medio natural, ¿no? Y que tienen que ver en general con la sostenibilidad. Creo que hacer una sociedad más sostenible nos permite protegernos mejor de esta clase de riesgos, como una pandemia, así como otros riesgos que sabemos que están ahí, que nos van a impactar fuertemente. Yo veo, por lo tanto, que la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está más vigente que nunca. Veo, además, que la están haciendo propia muchas empresas, y veo un trabajo de fondo, de nuevo, no solamente un trabajo en los márgenes, sino veo empresas con la voluntad de transformar sus cadenas de valor, sus operaciones, sus modelos de relación con los clientes o con los trabajadores desde una óptica de desarrollo sostenible. Y esto en sectores, además, en algunos casos complicados, como el sector químico, como el sector del petróleo, como el sector de la energía, y veo un afán muy auténtico y muy profundo de transformación en relación a estos objetivos. Y creo que la pandemia de nuevo va a acelerar este tipo de tendencia. Una reflexión final, Koldo. ¿Crees que en esta situación de confinamiento, de que todo el mundo nos hemos tenido que poner a trabajar en remoto, a teletrabajar, es también una buena oportunidad para el liderazgo y para la comunicación? Sí, sin duda. Las crisis un poco ponen de manifiesto las capacidades de liderazgo en las organizaciones y también en la sociedad. Y yo creo que en ese sentido destacan ciertas competencias o ponen en valor ciertas competencias. Temas como la empatía, por ejemplo, la empatía afectiva, la empatía cognitiva, la capacidad de sentir como todos aquellos que están pasándolo mal y que al mismo tiempo sufren la incertidumbre económica de estas circunstancias, pues se hace más necesaria y más importante que nunca. Temas también de resiliencia, por ejemplo, de cómo somos capaces de asumir, bueno, pues, el trauma colectivo que esto representa, porque así lo es, y que en qué medida nos adaptamos y somos capaces de resistir pues esta penalidad, ¿no? Creo que esto pone en valor los liderazgos. Yo creo en los liderazgos, pero creo también en las instituciones, obviamente, y lo que los liderazgos deben hacer para conseguir una adaptación eficaz es trabajar con la institucionalidad, trabajar con las reglas del juego, con los mecanismos que tenemos de acción colectiva en las organizaciones y en la sociedad. También son tiempos de comunicación, como decías, son tiempos de más comunicación, pero de mejor comunicación también. No son tiempos sin más de hablar, sino de ser más transparente, de ser más preciso, de recibir más feedback, de adaptarse a ese feedback, de ser capaz de corregir, de tener planteamientos poco arrogantes, porque realmente es mucho más lo que no sabemos que lo que sabemos en estas circunstancias, y estamos obligados a adaptarnos, a corregir, a cambiar y eventualmente también, como no, a disculparnos por los errores que podamos cometer. Muy bien, pues habrá que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Pues sí, sin duda, y yo creo que estamos viendo en ese sentido una reacción muy, muy constructiva de la sociedad y muy constructiva
en muchas organizaciones, en muchas empresas y en muchas instituciones públicas también. Muy bien, Koldo, pues muchísimas gracias por atender nuestra llamada esta mañana y te mando un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, gracias a ti, un placer.